La primera resurrección. ¿Realmente entendemos en el contexto de las Escrituras qué significa la primera resurrección? ¿Cuándo se va a llevar a cabo? ¿Seremos tú y yo parte de esa primera resurrección o no? Bueno, eso fue parte de lo que estuvimos compartiendo en el sexto episodio de nuestro podcast Hablemos Sabiduría Oculta, en donde estuvimos abordando el tema de la resurrección, un tema muy importante, sensible, porque nos llena de esperanza, nos da un norte hacia dónde vamos, en qué o en parte, en qué consiste nuestra fe, en qué está sustentada. Y creo que este tema es el que hace la diferencia con respecto a todas las religiones que hay por allí. Entonces, hoy quiero compartirte rápidamente algunos tópicos acerca de esto y aclarar algunas líneas que lamentablemente con la línea del tiempo han sido muy mal interpretadas acerca de la resurrección. Para ello tenemos que partir de dos conceptos. ¿Qué es la muerte en el contexto de la Escritura? Si no entendemos lo que es la muerte en el contexto bíblico, no vamos a poder entender lo que es la resurrección. Entonces, la muerte, el concepto de muerte tiene dos concepciones. Número uno, la muerte física en el contexto bíblico no tiene que ver con otra cosa sino con dormir, ¿ok? Muerte física en el contexto bíblico consiste en dormir, es decir, entrar en un estado, de donde no hay conciencia y donde nuestra existencia en este cuerpo carnal pues deja de ser, nuestra conciencia se adormece hasta el momento en donde despertemos, bien sea para recibir galardones o para juicio, según lo que está escrito. Entonces, en la Biblia, la muerte física tiene que ver con dormir. Número 2, la muerte espiritual es un estado de desconexión, de separación de Dios. Cuando Adán comete transgresión allá en el principio, ¿verdad? Dice que nosotros como humanidad fuimos destituidos de la gloria, de la gracia del Señor. Estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿qué hizo Yeshua? A través de su muerte y resurrección, a través del sacrificio de redención que hizo por todos nosotros, Él nos dio la oportunidad de otra vez volver a la vida. De hecho, cuando nosotros aceptamos al Señor y aceptamos el precio que Él pagó por nosotros, le damos el gobierno de nuestra vida, nosotros pasamos de un estado de desconexión y separación espiritual a un estado de vida, a un estado de conexión a la fuente de vida que es Él mismo. ¿Ok? Entonces, teniendo estos conceptos claros de lo que es muerte física, que es dormir, y muerte espiritual, que es estar desconectado de Dios, vamos entonces a ver qué es la resurrección. Se habla de que la resurrección se da primeramente la de los justos, la de los hijos de Dios, y luego en otro tiempo, después de una serie de acontecimientos, se da la resurrección de los impíos para juicio. Pero eso no es lo que nos dice la Escritura. Cuando usted revisa lo que es el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15, el libro de Mateo, capítulo 25, desde el versículo 31 al 46, y lo que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17, en estos tres pasajes escriturales te da un mismo panorama. Y el mismo panorama, ¿de qué te habla? De que llegará un momento, ¿verdad?, de la historia cuando el Señor venga, que van a resucitar aquellos que estén dormidos, es decir, aquellos que hayan muerto físicamente, van a resucitar tanto justos como injustos, van a resucitar tanto los hijos de Dios como aquellos que no son hijos de Dios. Y ellos, entonces, todos los que resuciten, unos serán
para heredar el reino y otros serán para pues recibir el juicio y el castigo en el lago de fuego. Pero los dos van a resucitar al mismo tiempo y eso está establecido allí en las Escrituras. Ahora bien, si eso se va a dar en la segunda venida de nuestro Señor, ¿verdad? En los tiempos venideros, entonces, ¿en qué consiste la primera resurrección? ¿Cuál es la primera resurrección? Para ello, vamos rápidamente al libro de Apocalipsis capítulo 20, desde el versículo 4, porque aquí hay algunas palabras que al no revisarla desde su origen, tomando en cuenta el contexto y otros elementos, es lo que nos ha llevado a no entender realmente en qué consiste esta primera resurrección. Y dice de la siguiente manera, Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las vidas, en otras versiones como la versión israelita nazarena, dice, y vi vivos. Es decir, observé y miré vivos. ¿Ok? Pero vamos a seguir leyéndolo acá. Dice, y vi las vidas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Figúrese bien, esto cuando lo leemos así literal, pareciera de que, bueno, el apóstol está viendo gente sin cabeza, decapitada, y que pues estaban allí, y que esa gente que fue decapitada fue la que dio testimonio de la palabra de verdad, dio el testimonio de Yeshua, no se dejaron poner las marcas ni en su frente y esto, y a causa de eso lo decapitaron. Pero cuando nosotros vamos acá a la palabra decapitados, esta palabra es la palabra griega pelekizó, que significa hacha. Esta palabra griega significa hacha y tiene que ver con cortar específicamente hacia la cabeza. Pero la palabra pelekizó viene o es una palabra derivada de la palabra plesó. Y la palabra plesó significa herir, significa generar una herida. Es decir, la palabra principal es la palabra plesó y la palabra derivada es pelekizó. Entonces, cuando nosotros consideramos este texto tomando realmente la palabra original y no la derivada, sino que tomamos la palabra original en el contexto griego, podríamos decir que dice, versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las vidas de los heridos, de aquellos que fueron heridos, que fueron lastimados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Ve que ahí cambia el concepto? Ahora dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. La palabra allí griega para el término vivieron es la palabra sao. Y esta palabra significa estar vivo, vivir, tener vida. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos y conjugamos estas dos palabras desde su sentido original, podemos entender que lo que el apóstol estaba viendo es a las personas que sobrevivieron, estaban vivos, aunque fueron cortados, fueron lastimados, heridos en su cabeza por hachas, por espada, por cualquier arma. Estas personas que no se doblegaron al sistema, que no se vencieron ante la marca de la bestia ni su imagen y todo esto, quedaron vivos y reinaron con Cristo durante 1000 años, refiriéndose a aquel grupo que reinó con Yeshua durante 1000 años, es esa parte, ese bando, ese grupo de personas que dieron testimonio, que son creyentes, que han nacido de nuevo. Dice, versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Mire que cuando dice allí, no volvieron a vivir, la palabra
griega para vivir allí es distinta. Es la palabra anasao, que significa recobrar la vida. Significa recobrar, recuperar la vida. Entonces, son dos palabras que en nuestro idioma es igual, vivieron o volvieron a vivir, ¿verdad? Se escriben igual, pero que en el idioma original no es la misma palabra. Una te está diciendo de que estaban vivos y la otra te está mencionando de que recobraron la vida. Entonces, cuando dice esta es la primera resurrección, no te está diciendo otra cosa, sino que te está describiendo en qué consiste realmente la primera resurrección. Es decir, la primera resurrección consiste en nacer de nuevo, en despertar a la verdad, en poder ser transformado por el Señor y estar dispuesto a sufrir, a padecer, a ser perseguido, a ser herido, a ser lastimado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque damos testimonio de Yeshua, porque damos testimonio de la palabra, porque estamos dispuestos a no ponernos la marca de la bestia y la marca de la imagen en la frente y en nuestras manos. Cuando nosotros nacemos de nuevo y cuando nosotros despertamos a esa verdad que nos libera, que nos transforma y le cedemos el gobierno de nuestra vida a nuestro Señor y estamos dispuestos a asumir las consecuencias que esto conlleve, eso es experimentar la primera resurrección. Por eso es que dice la palabra, cuando Yeshua enseñaba, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, donde Yeshua, ¿verdad?, relata la parábola y le dice, bueno, el hijo pródigo se fue, gastó su herencia, el padre es figura y tipo de Dios Padre, el hijo pródigo es figura de la casa de Efraín, el hermano mayor es figura de la casa de Judá, y cuando dice que volviendo en sí regresa al padre, ¿y qué le dice al padre ante el reclamo que el hermano mayor le coloca? Le dice, mira, tú a mí nunca me has celebrado nada, he estado contigo, ¿por qué haces esta fiesta con este que se había ido por allí a despilfarrar su herencia? ¿Y qué le dice el padre en la parábola? Mira, tú siempre has estado conmigo, todo lo que es mío es tuyo, tú lo has podido celebrar, tú has podido hacer todo lo que tú quieras, pero en cambio que es tu hermano, estaba muerto y hoy vive. ¿A qué se está refiriendo el contexto de que estaba muerto y hoy vive? Que se había alejado, había estado separado y ahora como volvió y retornó a su casa y al Padre, ahora vive. ¿Por qué? Porque está conectado a la fuente de vida. Entonces, cada vez que una persona nace de nuevo, que una persona acepta el gobierno del Señor en su vida y sale de ese estado de muerte espiritual a un estado de vida porque se unió al Señor, está resucitando, está volviendo a conectarse a la vida eterna que solamente está en Yeshua. Y cuando usted camina en esa disposición, como le dije anteriormente, a padecer, a ser herido, a ser perseguido, aún hasta ser muerto a causa de lo que es el testimonio de la verdad y de la palabra, eso es la primera resurrección. Y dice la Escritura ya en Apocalipsis, bienaventurados los que tienen parte o los que han participado de esta primera resurrección, porque la segunda muerte, que es el lago de fuego, no tiene parte en ellos. Entonces te hago la pregunta, ¿realmente estás viviendo consciente de que has resucitado, de que has pasado de muerte a vida, de que ya estás experimentando la primera resurrección, o sencillamente estás esperando algo venidero que ya ocurrió al nacer de nuevo, que ya ocurrió cuando decidiste entregarle tu vida al Señor? Sí vamos a resucitar, sí vamos a encontrarnos cara a cara con el Señor y pues en el caso de nosotros como hijos vamos a recibir galardones, vamos a recibir herencia, vamos a recibir coronas, pero antes que llegue eso, ya hay una primera resurrección que tú puedes estar disfrutando en el aquí y en el ahora, si entiendes lo que la verdad del Señor implica. Amén. Así que te invito a que no esperes más, empieces a disfrutar,
a vivir y a dar evidencia de que tú eres uno de los que ha resucitado, eres uno de los que ha pasado de muerte a vida eterna.